Hoy te voy a contar todo lo que debes saber sobre las macetas de autorriego, pero voy a empezar resolviendo una duda que sé que te estás preguntando ahora mismo, y es si las macetas de autorriego no vienen a ser lo mismo que regar por inmersión. Esta pregunta en verdad es herencia de un vídeo que grabé hace unas semanas donde explicaba por qué el riego por inmersión, en mi opinión, esto vaya siempre por delante, no es la mejor opción para nuestras plantas. Y ahí me preguntasteis como unas 100 veces si el riego por inmersión no venía a ser lo mismo que regar con macetas de autorriego. Y la respuesta rápida es no, no son lo mismo. Hoy vamos a responder a esta pregunta y además vamos a hablar en profundidad sobre cómo funciona realmente una maceta de autorriego, para qué plantas es apta, si funciona mejor en sustrato orgánico o mineral, cómo hay que fertilizar y vamos a ver en general las ventajas y desventajas de este tipo de macetas. Así que como veis tenemos plancha por delante y vamos a empezar ya. Empezamos con la duda principal, diferencia entre riego por inmersión y maceta de autorriego. La maceta de autorriego al final funciona con un depósito inferior de agua y es un sistema que permite que el sustrato absorba la humedad de forma gradual y controlada, ya sea por capilaridad del propio sustrato o mediante una mecha o cordón que conecta el agua con el sustrato, y así la planta va hidratándose poco a poco. En el riego por inmersión, en cambio, lo que hacemos es sumergir toda la maceta en un recipiente con agua durante unos minutos, lo que provoca pues, que el sustrato se empape por completo sin ningún tipo de regulación. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que esto puede derivar en problemas como saturación del sustrato, raíces poco activas que se acomoden y pierdan vigor, y también riesgo de pudrición, especialmente si este riego por inmersión se repite con frecuencia. Pero si quieres más detalles sobre esto, te voy a dejar por aquí linkado el vídeo específico donde hablo sobre el riego por inmersión. Y en resumen, aunque ambos métodos es verdad que implican hidratación desde abajo, la principal diferencia es que el autorriego es un sistema continuo y autorregulado, donde el agua asciende por capilaridad de forma controlada sin llegar a saturar el sustrato por completo. Además, tened en cuenta también que permite un reparto de nutrientes más homogéneo, ya que al recargar el depósito desde arriba, imitamos de forma más fiel cómo las plantas acceden al agua en la naturaleza. Y ahora vamos a ver cómo funciona una maceta de autorriego. La mayoría de las macetas de autorriego tienen dos compartimentos. En la parte superior está la maceta donde va el sustrato y la planta, y en la parte inferior el depósito de agua, que actúa como lo que yo llamo un cubremacetas, y lo que hacemos es meter la maceta dentro del cubremacetas, del depósito de agua. Y el funcionamiento es muy sencillo. El agua que se encuentra en el depósito lo que hace es ascender por capilaridad manteniendo un nivel de humedad estable en la zona radicular de la planta. Este sistema no es invasivo y no empapa completamente el sustrato, que es la diferencia principal con la inmersión, sino que ofrece una hidratación pues, más gradual. Algunas versiones de macetas de autorriego incluyen indicadores de nivel de agua o chivatos, como yo les llamo, lo que es muy útil para evitar olvidos y para que sepas siempre a qué nivel de agua tienes el depósito. Y existen dos tipos principalmente de macetas de autorriego: los que utilizan una mecha o cuerda, que lo que hace es conectar el depósito de agua con el sustrato y así el agua sube por capilaridad, y los que tienen un doble fondo, donde el sustrato se apoya sobre una bandeja perforada separada del agua. Esto dispone de unos tubitos que lo que hacen es encargarse de introducir el agua en la maceta de tierra de forma controlada. Y también hay otras versiones en las que directamente el depósito 1, donde tú tienes tu planta y la tierra, tienen los tubos largos hasta abajo, de forma que el sustrato llega al fondo del depósito, siempre está en contacto con el agua y sube por capilaridad para mantener hidratado el resto de la maceta. Una de las decisiones importantes que tenemos que tomar también a la hora de elegir una maceta de autorriego es el tipo de sustrato que vamos a utilizar. En mi opinión, el éxito del autorriego depende en gran medida del sustrato, porque este debe ser capaz de absorber y distribuir el agua de forma homogénea, facilitando pues, su ascenso por capilaridad. Es por eso que recomiendo siempre utilizar sustratos muy aireados. Deben evitarse todos los sustratos muy compactos o que se colapsen con el tiempo, ya que pueden bloquear el ascenso del agua y al final pues, comprometer la salud de las raíces de nuestra planta. Por ejemplo, no es aconsejable ni utilizar solo fibra de coco o turba o sustratos que lleven un exceso de humus de lombriz, ya que tienden a retener demasiado agua y podrían apelmazarse. Lo ideal, pues, utilizar mezclas compensadas que garanticen un sustrato aireado y con buen drenaje. Por ejemplo, un 60% de sustrato universal con un 30% de perlita para aireación y drenaje y un 10% de humus de lombriz pues para nutrición y estructura. Para macetas de autorriego, en verdad, a mí me suelen gustar más los sustratos minerales, pero ojo, esto va
de gustos y de opiniones. Motivos por los que yo me inclino más por sustratos minerales. El primero, por su estabilidad y durabilidad. Los sustratos minerales no se descomponen ni se compactan y mantienen su estructura por más tiempo. Y esto es clave pues, para que el sistema de autorriego funcione bien a largo plazo. Además, garantizan un buen drenaje y buena aireación. Tienen una muy buena porosidad que facilita el paso del aire y evita encharcamientos. Y esto es clave para mantener las raíces bien oxigenadas. Y por último, el motivo principal es que retienen menos agua. Aunque algunos minerales es verdad que retienen agua, lo hacen en un equilibrio más controlado. En cambio, los sustratos orgánicos pues tienen una mayor tendencia a saturarse y pueden causar problemas de oxígeno para las raíces si no están bien mezclados. Que también te digo, añades perlita y lo solucionas. Es decir, la clave para tener un sustrato orgánico bien equilibrado es añadirles también componentes que le ayuden a airear. En definitiva, ambos tipos de sustratos son adecuados para el autorriego, pero en mi caso concreto he tenido muy buenos resultados con el mineral y, para ser más exacta, con el sustrato POM. Comparado con la arlita, lo que he visto es que tiene mayor capacidad de retención de agua por su tamaño de poro más fino y su estructura pues que es más abierta, lo que ayuda a distribuir mejor el agua en el sustrato y dura más tiempo húmedo, dándome a mí también más tranquilidad para que el sustrato aguante más tiempo húmedo y que tenga las raíces pues más hidratadas. ¿Y qué plantas funcionan bien con autorriego? Bueno, aquí voy a hacer un ejercicio de practicidad que en general suele ser mi modus operandi. Y para decidir si una planta funciona bien con autorriego, la primera pregunta que me haría es: ¿para qué es especialmente útil el autorriego? ¿En qué nos ayuda? Y mi respuesta es pues para plantas que tienen altos requerimientos de agua y que son muy demandantes y para las que nosotros no tenemos tiempo para atender, es decir, que nosotros no llegamos a cubrir sus demandas. Por tanto, a la pregunta de qué plantas son las que funcionan bien en autorriego, mi respuesta sería que el autorriego suele ser especialmente útil para plantas con requerimientos altos y constantes de humedad. ¿Por qué? Pues porque el autorriego permite un suministro continuo y homogéneo de agua sin riesgo de que la planta pase sed y que se nos seque. Y ayuda a mantener el sustrato siempre con un nivel óptimo de humedad, que es ideal pues para especies que sufren con fluctuaciones de agua y sequías temporales. Así evitamos el estrés hídrico, que es algo vital en plantas con alta demanda de agua, y nosotros podemos estar más tranquilos y con tiempo liberado. Por eso, mi recomendación y mi primera respuesta cuando se me pregunta ¿para qué es más útil las macetas de autorriego? Es para plantas que tienen una alta demanda de agua o, también podría decirse, para personas con poco tiempo o con muchos viajes y que no pueden prestar toda la atención que les gustaría a sus plantas. Y con las plantas que necesitan poco agua, entonces, ¿qué hacemos? Pues en mi opinión el autorriego puede ser menos necesario para ellas, porque si las plantas prefieren sustratos más secos como cactus y suculentas, pues podrían quedarse con el sustrato demasiado húmedo en una maceta de autorriego o cometer un error y perjudicarles, pues es más fácil. Entonces, en estos casos, creo que el riego manual y más espaciado nos va a dar un mayor control y nos va a evitar problemas de exceso de humedad o pudrición. Sin embargo, también hay que decir que si ajustas bien el diseño del sistema de autorriego para que retenga poco agua y lo tienes bien controlado, podría funcionar, pero para mí, el resumen es que puedes utilizar el autorriego con todas tus plantas, a excepción de aquellas que quieras en sustratos muy secos. Con ellas no te la juegues, y es que además la principal utilidad del autorriego, que es que te hace estar menos pendientes de tus plantas, si ya necesitan poco riego, en verdad no te hacen tanta falta. Yo creo que es muy útil para plantas que requieren una alta humedad, como por ejemplo santosomas, colocáceas, calateas, marantas, philodendrons, y no recomendaría utilizarlo para cactus y suculentas, y también importante para plantas recién germinadas o esquejes, porque sus raíces son todavía pequeñitas y si las plantas en una maceta de autorriego, que suelen ser de tamaño medio, es raro encontrar pequeño, lo que pasa es que la raíz no llega al depósito de agua, no puede hidratarse correctamente y corres el riesgo de que se te seque. Por tanto, ten cuidado en este punto. Y oye, si tú tienes suculentas y cactus y te apetece probar una maceta de autorriego, adelante. Mi único punto aquí es que, claro, las macetas de autorriego están diseñadas para dar humedad constante y para que nosotros podamos estar menos pendientes de las plantas. Por tanto, yo veo su utilidad en plantas que requieren mucho agua. Si tu planta requiere poquito agua, como es un cactus, creo que es más adecuado para ella, porque corres menos riesgos, que la revises una vez al mes, cada 20 días, y le riegues si hace falta. Es decir, tienes más control de forma manual. Al final, la maceta de autorriego tampoco te va a salvar mucho trabajo con una planta que tienes que regar poquito. Sin embargo,
autorriego sí te va a ayudar mucho con plantas, pues como este Santosoma, que está maravilloso por cierto, que requiere y tiene unas condiciones de humedad muy exigentes. Hablemos ahora de la fertilización. ¿Cómo se fertiliza en macetas de autorriego? Pues básicamente los principios son los mismos. Si utilizas sustrato mineral, tienes que tener en cuenta que los nutrientes se van a disolver en el agua del depósito y la planta los absorbe directamente. Esto significa que debes diluir el fertilizante más de lo habitual, más de lo que lo harías en un sustrato orgánico, para evitar acumulaciones y quemaduras radiculares. Piensa que en el mineral la planta coge directamente el sustrato. En el caso de los orgánicos, pues puedes fertilizar desde arriba con normalidad, como lo haces siempre. Recuerda para ambos casos que es mejor siempre regar tus macetas de autorriego en la parte de la maceta y no en el depósito. ¿Por qué? Porque así al regar desde arriba lo que vamos a hacer va a ser evitar acumulación de sales y además vamos a repartir en todo el volumen del sustrato los nutrientes para que no queden solo apelmazados al final o en el fondo del depósito de agua. Y para ir finalizando, vamos a recapitular todo lo comentado en el vídeo, resumiéndolo en ventajas y desventajas de este tipo de riego o sistema de riego, no sé cómo llamarlo, que es con macetas de autorriego. Ventajas de las macetas de autorriego. Por un lado, que nos garantizan un riego más uniforme y constante. La planta absorbe agua según su necesidad y evitamos el exceso o el defecto de agua. Por tanto, en ese sentido nos van a ayudar mucho. Además, vamos a tener que regar menos y es ideal para cuando estás de vacaciones, personas que viajan mucho o que se les olvida regar. También importante, nos va a facilitar el ahorrar agua porque reduce la evaporación superficial y desperdiciamos menos. También es útil para reducir el estrés hídrico, sobre todo en plantas sensibles a la falta de humedad, porque siempre van a tener ese sustrato húmedo. Y por último, favorece el desarrollo radicular. Las raíces crecen hacia abajo buscando el agua y esto promueve un sistema radicular más fuerte. Desventajas, pues que no son aptas para todas las plantas. Hay especies que prefieren sustrato seco y pueden sufrir macetas de autorriego, como los cactus y suculentas. También este tipo de macetas es que tienen un coste inicial pues más caro y es importante que lo tengamos en cuenta. Y luego, si el sistema de autorriego no se maneja bien, sí puede provocar un exceso de riego o pudrición si mantenemos siempre el chivato del agua hasta arriba, es decir, llenamos demasiado el depósito o no somos cuidadosos a la hora de hacer el mantenimiento. Y por último diría una desventaja, que aunque en verdad no es que sea desventaja en sí, es algo que me pasa a mí, y es que cuando utilizas pues macetas de autorriego es más complicado trasplantar, porque es más difícil ver cómo están las raíces dentro de esa maceta y bueno, es más costoso. O ya os digo que igual es una cosa personal mía y a vosotros nos pasa, pero para mí es mucho más costoso realizar trasplantes. Me suele ocurrir que cuando pongo una maceta, una planta en una maceta de autorriego, como puede ser este Santosoma, ya se queda en esa maceta para siempre. Raro es que realice el cambio. Yo creo que esta debe llevar 3 años en la maceta y pues bueno, no siempre facilita el hacer trasplantes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos resuelto vuestras dudas en relación a las macetas de autorriego. De todas formas, si tenéis alguna puntual o una inquietud que no haya respondido y abordado en el vídeo, dejádmelo en comentarios y si veo que se repite mucho como pasó en el vídeo del riego por inmersión, pues hoy grabo un vídeo monográfico, vamos a decir, resolviendo las cuestiones que hayan quedado en el tintero. Contadme también si utilizáis macetas de autorriego o no y qué resultados os dan. Yo tengo que decir que en mi caso las utilizo solo para el Santosoma. Y luego tengo alguna planta concreta, como una Locasea variegada, que plantas muy concretas, más chiquitinas, pero plantas de volumen grande, digamos, y que lleven años, son los Santosomas, que al final para mí son las plantas que me requieren más agua y que soy incapaz de manualmente darles todo el agua que me piden, y es por eso que me he inclinado por ellas. ¿Por qué no tengo más? Pues porque me parecen caras las macetas de autorriego, me parecen muy voluminosas y pues bueno, lo que es en mi jungla actual no he encontrado encaje para tener más plantas maceta de autorriego. Eso sí, no significa que no tenga plantas en sustrato mineral. Ojo, yo uso mucho el sustrato mineral, en concreto el PON y la arlita, pero no siempre en combinación con una maceta de autorriego. Aunque si tú nunca has probado sustrato mineral, mi consejo es que inicies siempre con una maceta de autorriego porque es fácil, si te haces tu maceta de autorriego casera, que metas la pata. Por cierto, esto me ha recordado a que igual os interesa, ya me lo diréis en comentarios, que hagamos un vídeo fabricando una maceta de autorriego casera, que es, tengo que decir, bastante sencillo. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Os mando un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.